El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo, que es el cuarto domingo del tiempo ordinario del año 2024. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su misericordia, su fidelidad. Se nos permite estar aquí con ustedes. Yo les pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, mis pecados. Y les pido que su Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe en este programa para llevar una palabra de luz, de guía, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 ¿Qué tal, Normiliana? Pues bien, Manuel. ¿Vos no tenés catarro, como yo? Tuve uno muy pasajero, sí. Ajá. Muy pasajero. Leve totalmente. Sí. Y gracias a Dios. Y ahora estoy como si nada. Yo también lo tengo leve, pero de vez en cuando me produce tos, como hace unos segundos, pues. Bueno, solo es cuidarte, porque eso es viral y cosas, sin tomar muchas cosas. Sí. Se te quita. Sí. Pero bueno, llegamos al cuarto domingo ya del tiempo ordinario. Me parece que ayer estábamos hablando del tiempo de Adviento. Estábamos en el 30 del tiempo ordinario del año pasado. Y ahora ya estamos en el cuarto. Antes de la Cuaresma son 6 domingos, son ¿no? 6, porque sí, ya estamos a las puertas. Sí. Cuarto domingo del tiempo ordinario. Y tenemos que la primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo al 15 al 20. El salmo responsorial es el 94. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo del 32 al 35. Y el Santo Evangelio es según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. Esas son todas las lecturas para este cuarto domingo del tiempo ordinario, finalizando ya el mes de enero casi. ¿Cómo no? Entonces comencemos con la primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió:
está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, esta primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, donde Moisés anuncia la venida de el Mesías, de un profeta que estará entre la población, entre los pueblos, entre la gente, y que hablará contra la gente. Por eso es que la Escritura dice Dios con nosotros, porque es Dios entre nosotros, ese profeta, que es Jesús. ¿Ve? Lo está anunciando Moisés. ¿Por qué? Porque los israelitas en el desierto, bueno, realmente no están integrados a la voluntad de Dios. Pues. Y cuando lo escuchan hablar y cuando comprueban sus manifestaciones, tiemblan de miedo, tienen miedo, y entonces quieren tener algo más cercano. Y pues Dios accede, Dios siempre como un padre amoroso accede y anuncia a través de Moisés la venida de un profeta surgido entre la población. Y así es, Jesús es del estirpe de David, es judío. Jesús es judío. Sí, es judío. Aun cuando los judíos, muchos judíos lo rechazaron, no todos lo aceptaron, Jesús es judío. Es judío, Sí. auténtico. Esta lectura está centrada en aquel anhelo de los israelitas. Un anhelo como ya de no oír solo la voz, ni ver la presencia de Dios a través de la llama, de las nubes, de esto, como que no, ellos quieren, como vos bien decías, algo más real para ellos, algo más no especial, porque que era el Padre el que se les manifestaba, sino que algo más semejante a ellos, pues, en otras palabras, más humano, como quien dice. Pero más no sabía que hasta eso ya estaba contemplado en la historia y el designio de Dios, que eso lo iban a tener. Pues nuestro Padre Dios les concedió y les atendió esa súplica, digamos, a través de Moisés, que ellos querían tener un verdadero profeta, un profeta real, que ya no querían ver las zarzas ardiendo ni nada, pues. Y efectivamente, el Padre cumple porque les manda a Jesús, el verdadero profeta, el profeta poderoso, un profeta que es el maestro, pero les dice, ojo, está bien, porque a él ni le preocupó que le pidieran eso porque ya estaba contemplado en su plan de salvación. Y le dice, pero tienen que escuchar las palabras que yo les mande y les diga a través de él. Solo esas. Solamente esas. No pueden cambiarla, ni pueden oír
otras voces de dioses. Ya está dando la pauta de los falsos profetas, del verdadero profeta y de los falsos profetas. Está dando la pauta. No escucharán otras voces de otros dioses, dice. Y no inventarán cosas que yo no haya dicho, ni que les diga el profeta que les voy a mandar. Porque yo les pediré cuentas. Yo les pediré cuentas. Aquí deja bien en claro, de que va a mandar a su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre, que es el que viene a dar a conocer su rostro, su misericordia, su amor, el que viene a hablar por él, el que viene a hacer exactamente su santa voluntad, que es igual que el Padre, porque es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y qué atinado, qué bien que se lo pidieron. Qué bien, porque ya estaba así escrito y listo para que se cumpliera esa promesa, digamos, de él, de mandárselo con apego a la alianza, Y ese es el profeta más grande que ha habido en toda la humanidad. Es el profeta que viene a conducir nuestra historia, la historia del mundo, de la humanidad, el que viene a sobrellevar toda la historia de la salvación. Es el profeta, qué bien, que el Hijo de Dios hecho hombre, Él es el profeta de los profetas, el que habla y dice todo lo que el Padre le dice y hace todo lo que el Padre le dice y da a conocer todo del Padre. Es la figura y la cara invisible del Padre. Y eso es lo que querían pues los israelitas. Y eso es lo que querían. Y al final, ese gran profeta vino para todos. No vino solo para ellos que lo querían, que lo pedían. No, vino para el mundo entero, para toda la humanidad. Qué bien que lo pidieron, porque lo pidieron para los gentiles también. Fue para los gentiles, para los paganos, para todos. Ese gran profeta, el poderoso, el maestro de maestros. Lo más grande acontecido en esta humanidad, hermanos. Miren qué lindo. Sí, es Dios mismo que vino. Es Dios mismo en la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo. Ya no es una zarza ardiendo, ya no es una columna de humo, ya no es un relámpago, ya no es un trueno, es un hombre. Así hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios, que se hace hombre para venir a convivir con nosotros? Para poder entrar en nuestra historia. Pero por eso es que Yahvé es estricto en decir que dirá lo que él dice, lo que él le diga que diga, y no habrá, no aceptará que alguien hable en nombre de él lo que él no ha dicho, mucho menos que rechacen lo que él dice. Es estricto. Y eso era dicho en ese momento histórico. Sí. Eso mismo es para nosotros hoy. Ay de aquel que le cambie un tilde a la palabra de Dios. Sí. Ay de aquel. Hoy a nosotros es lo mismo que nos está diciendo, como aparece en Apocalipsis. Ay de aquel que le cambie el tilde, un tilde a la palabra de Dios. No podemos cambiar, hermano, nada al Evangelio y a la palabra de Dios.
Nada. Es bien de importante nada. eso que está diciendo Ana Millana, porque yo esta Ana Millana que estaba leyendo yo en las noticias que aparecen en internet de un matrimonio de una secta evangélica en los Estados Unidos que inventó que Dios les había dicho que los miembros de esa iglesia debían donar para establecer una moneda digital de la iglesia. Y recogieron $3.200.000. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a remodelar su casa. Y los descubrieron, porque al final ellos no sabían nada de monedas digitales. Y fue un fracaso la moneda digital. Fue un fracaso por mentirosos, por falaces. Bueno, por ¿pero qué les hicieron? Que Dios les había hablado, cuando Dios no le habla a ese tipo de personas. Ni habla disparates. Sí. ¿Y qué les hicieron entonces? Los están haciendo juicio. Les están haciendo juicio. Y a quitarle todo, a confiscarle todo. Así es, claro. Para la iglesia, sí. Bueno, pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial número 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no enderezcan su corazón como a
día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Sordos a tu voz. Sordos a tu voz. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, el Salmo dice aquí, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Sí. Eso es lo que dice la versión. Y en el mío dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón, que Sí. me encanta también. Así es. Sí, Es lo mismo. Es decir, fundamentalmente es escuchar la voz del Señor. No ser sordo a la voz del Señor. Y no endurecer el corazón. No ser reacio a escucharlo. Abrir la mente y el corazón. Sí, sí. Porque esa es una forma, no es como que te digan, tenés una enfermedad y te dicen, mira, tomate esta medicina. No te la vas a tomar. Porque te recomendaron. Y entonces, ¿cómo yo voy a rechazar la palabra del Señor? ¿Cómo voy a rechazar su voz? ¿Cómo voy a rechazar sus consejos, sus directrices, sus guías? ¿Cómo las voy a rechazar? Si son para el bien mío. Es que no necesariamente se rechazan. Lo que hacemos generalmente es que somos indiferentes a la palabra de Dios. No la rechazamos, pero tampoco la hacemos vida, tampoco la obedecemos, tampoco. Pero no exactamente rechazarla. Pero aquí dice que ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos el corazón, es decir, que la hagamos vida, que abramos nuestra mente y nuestro corazón, que la palabra nos entre y nos baje el corazón, la palabra de Dios, y la hagamos vida, en la medida de lo posible, ir haciendo vida, todo lo que vayamos escuchando, poco a poco, pero ir haciéndolo vida. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Él vino a anunciar su reino, a anunciar su evangelio y a dar testimonio de vida, de lo que Él decía con lo que Él hacía. Pues eso mismo es nosotros, hacer nosotros. Y entonces dice el Salmo, que es el invitatorio, entremos, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Él es la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracia, aclamándolo con canto, es decir, que lo salmodiemos, que lo clamemos, que lo vitoriemos, que lo alabemos, lo ensalcemos, todas las alabanzas habidas y por haber, porque Él es digno de alabanza. Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Así es. Ante Él, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Postrémonos ante Él, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos ese rebaño. Él es nuestro pastor y nosotros somos el rebaño que Él guía. Eso es. Ojalá pues, hermanos, que cada vez que escuchemos la palabra de Dios,
nos quede resonando en el alma, nos quede resonando y podamos hacerla vida. No, y hasta poner el ejemplo del Salmo, no endurezcamos el corazón, como sucedió en Meribá y en Masá, donde nuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Que no pase eso, lo que hicieron nuestros padres, que lo tentaron, lo pusieron a prueba y ya habían visto todos los portentos que él ha hecho. Hoy, con mucha mayor razón, después de tantos años, podemos ver más maravillas hechas por el Señor en este mundo y en cada una de nuestras vidas. Podemos ver muchas más maravillas acontecidas en el mundo, en el hermano, en cada uno de nosotros y en nuestra propia vida. Entonces, no hay por qué endurecer el corazón a la palabra de Dios, la que nos dice Él. No tenemos por qué, todo lo contrario, postrarnos, alabarlo, bendecirlo y darle gracias en todo momento, por todo y por todos. Yo creo que Normiliana tenía razón cuando dice que no se trata de rechazar, sino de no oír, no escuchar, no atender la voz del Señor, ¿sí? Pero también rechazar este último verso que se refiere a la actitud del pueblo. De los padres, de nuestros primeros padres. El día de Masá en el desierto, ellos rechazaron y prefirieron un dios de oro, un muñeco de oro. Sí, en esos casos de rechazo. Sí, entonces también se rechaza. Sí, también. También se rechaza. Hay casos, pongamos, extremos en que se rechaza. Es correcto, hay casos que se rechazan. Y tenemos que estar atentos a eso porque muchas veces nosotros nos desesperamos y entonces decimos, no, ya no voy a ir ahí, ya no voy a escuchar eso, voy a buscar por otro lado. Eso es rechazar. Y es muy peligroso, muy peligroso. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en la presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda lectura, que es tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, me recuerda, Normiliana, la parábola del sembrador, que en el tercero de los casos nos dice que la semilla cayó en buena tierra, pero las preocupaciones y atracciones del mundo hicieron que no germinara. Y así es, pues. Es decir, uno puede tener una buena actitud, pero si uno prefiere muchas cosas de la vida terrenal y pone en segundo lugar al Señor, a su palabra, a su guía, a su amor, entonces cae en lo que San Pablo está diciendo,
que uno pone atención a otras cosas y no a lo fundamental, que es atender lo que dice el Señor. Así es. Como decimos siempre, los excesos y los desbalances y no tener equilibrio en las cosas es malo, pues. Aquí continúa el tema en estas lecturas, el tema de las preocupaciones de este mundo. Aquí habla sobre el celibato y sobre el matrimonio. Sobre el celibato, sí, sobre la virginidad y el matrimonio, donde la comunidad le están preguntando algunas cosas de la comunidad y donde el apóstol Pablo tiene que responder. Le pregunta, ¿y qué sentido tiene la virginidad y el no casarse respecto al matrimonio? Entonces el apóstol Pablo les habla desde su propia experiencia. Él no se casó, él fue célibe, Pablo, y por su condición él pudo darse cuenta y experimentar que tenía mucho más libertad en dedicarse a las cosas del Señor. Tenía menos tentaciones, menos atracciones del mundo, o más fuerza, pues, o más fuerza para no caer en las tentaciones del mundo, pero disponía de más tiempo para dedicárselo al Señor. Eso es lo que quiere decir, no es que sea malo, es una vocación, la vocación del soltero, del célibe, la vocación del que se casa, del casado. Pero dice que, pues, que las dos cosas son necesarias. Cada quien en su vocación, cada quien con su vocación. Lo importante es no alejarse de Dios, dedicarle todo el tiempo que merece el Señor, no dedicarle demasiado tiempo y todo el tiempo a la familia y cero tiempo al Señor, no dedicar 100% de su tiempo a la esposa, a los hijos, al trabajo y al Señor, no dedicarle tiempo, o dedicarle un 95% a las otras cosas y al Señor el 5%. Es desproporcionado totalmente, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a cada caso, porque el Señor, las cosas del Señor, son los que manejan nuestra historia. Dios mismo es el que lleva nuestra historia. Dios mismo tiene que ser el centro de nosotros. Es el que lleva nuestra historia, es el que la construye, es el que nos hace vivir la vida más entendible, más tolerante, más todo. Al Señor no podemos dejarlo a un lado, ni darle prioridad a otras cosas que a Él. No, eso es lo que quiere decir. Por eso Él dice desde su experiencia, pues, que el célibe dispone más de tiempo, su corazón lo tiene puesto solo en el Señor. Pero si el corazón lo dividimos y lo ponemos en la familia, en los hijos, en la esposa, en otras mujeres, en otras, entonces ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está el tiempo de Dios? Eso es lo que quiere, lo que nos dice, que todo tiene que ser con mesura, con equilibrio, y a cada cosa darle su lugar. Y eso nos viene de su sabiduría, de la sabiduría divina, nos viene. Eso nos viene de la sabiduría de Dios. Y Él siempre nos lo dice. En algunas lecturas, Él nos lo dice. Siempre nos dice. No podemos poner, dice, no podemos servir a dos señores. Ahí está clarísimo en ese evangelio. Al Señor Dios y al dinero. No podemos servir a Dios y al dinero. No. Eso es lo que nos quiere decir. Que no podemos dejar a un lado
las cosas de Dios, que tenemos que darle su lugar que le corresponde. Él es el primero en todo, así como nosotros somos el primero para Él y somos la niña de sus ojos. Pues igual nosotros darle el lugar que le corresponde, darle a Él, que Él sea el primero y el centro, sin descuidar nuestra misión, nuestra vocación y nuestra misión en este mundo y nuestras vocaciones. No, pero a Él de centro, porque de allí Él es la fuente y de ahí nos viene todo y nos viene la vida a nosotros. De ahí, de Él nos viene la vida. No podemos dejarlo a un lado. Fíjate que Norma Liliana, yo lo que pienso es que, lo que creo, es que primero el Señor, porque no se trata de equilibrio, equilibrarme entre Dios y mis intereses terrenales. Primero el Señor. Por eso es que Él dice, lo demás viene como consecuencia. Viene por añadidura. Primero el Señor. Sí, que le tenés que dejar tiempo al Señor. Sí. Tenés que cumplir todo, Sí. tus misiones, tus roles y todo de la vida. Uno puede tener, Pero regida siempre por el Señor, de centro, pues el Señor. Y además, está claro, el Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y al prójimo como a ti mismo. Está primero Él. Eso es lo que nos dijo ahí, dice en el Shema, que primero tiene que estar Él. Pues. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí.
De nuevo, hermanas y hermanos, en Palabras de Vida Eterna, aquí en Extra Plus, con nuestra hermana Norma Iliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Marcos. Ahora vamos a escuchar muchos evangelios tomados del Evangelio de San Marcos. Este Evangelio de San Marcos se refiere a los comienzos de la predicación de Jesús, que es en Cafarnaúm. Él viene a Cafarnaúm porque ya en Nazaret han tratado de despeñarlo, de matarlo. ¿Por qué? Porque él les dijo a la gente que estaba en la sinagoga que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y no creyeron. No creyeron, y además de que no creyeron, dijeron: ¿cómo se va a atribuir que el Espíritu del Señor esté sobre él? Y trataron de despeñarlo, de matarlo, y Jesús se le escapó. Ahora está en Cafarnaúm, y en Cafarnaúm San Marcos señala dos aspectos de gran importancia. Uno, que la gente se admira porque Jesús enseña con autoridad y no como los escribas. Los escribas eran quienes venían y llevaban la palabra de Dios o la interpretación de la palabra de Dios, los que llevaban las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá, a la población en las sinagogas todos los sábados. Ahora es Jesús que viene ya no con palabreríos, sino con otro tipo de mensaje, de expresión y de contenido. Y lo segundo es el poder del Señor para expulsar demonios, que complementa y hace que la gente diga: bueno, este tiene poder para expulsar demonios y tiene autoridad para hablar, y su fama se extendió por toda Galilea y llegó a Judea y fuera de los territorios de Israel. Sí, ya este evangelio nos muestra en su primera, ya en el contexto de su ministerio, del ministerio de Jesús, que ya está anunciando su reino, su palabra, en Cafarnaúm, una de las ciudades más grandes de Galilea. Y ahí mismo, donde desenrolló en Cafarnaúm, fue en la sinagoga. Pues se fue Jesús un sábado a la sinagoga a predicar.
¿verdad?, a predicar. Pero todo el mundo se quedaba asustado porque lo hacía con autoridad. ¿Por qué él lo hacía con autoridad? Porque él no había estudiado como los rabinos, que habían estudiado un montón de años para llegar a ser rabinos, como los letrados, que se preparaban y preparaban la palabra. Pero ellos solamente sabían anunciar las leyes, la parte jurídica y normativa. Allí se quedaban. Incluso lo que predicaban no lo hacían. Incluso lo que ellos hablaban no lo hacían. Pero Jesús predicaba con autoridad. Predicaba con autoridad, primero porque ya está lleno del Espíritu de Dios. Y él siempre ya está lleno de la sabiduría de Dios. Ya está lleno del Espíritu, que no necesitaba haberse preparado y haberse estudiado tanto, porque nada menos que poseía la sabiduría de Dios. Pero allí ya Jesús, ¿cómo predicaba? Siempre en los evangelios él dice, en verdad os digo. Eso es tener autoridad. En verdad os digo, porque él es el camino, la verdad y la vida. En verdad, así predicaba, con una autoridad tal propia del poder del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios. Y así predicaba. Por eso es que hasta los espíritus inmundos, en ese momento que estaba uno poseído, en los espíritus inmundos, ellos mismos le revelaron su identidad cuando le dicen ellos mismos, ¿qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, le dicen, espíritu inmundo. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Miren cómo ya saben, lo reconocieron los espíritus inmundos, que Él es el Santo de Dios. Pero ese espíritu es el diablo. El diablo, el mal, el espíritu del mal. Claro, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiendo al hombre con violencia y dando una alarido, salió de él. Todos quedaron boquiabiertos. ¿Pero qué significa esto? Que hizo salir a ese espíritu inmundo. Él ha venido a limpiarnos, Él ha venido a sanarnos, a sacarnos de todas esas esclavitudes, a sacarnos todos esos espíritus inmundos, espíritu de odio, espíritu, este espíritu del mal, el espíritu de venganza, el espíritu de odio, el espíritu, todo eso es lo que Él ha venido a hacer precisamente, y con su ejemplo lo ha testificado, con su propio ejemplo. Y a nosotros nos ha venido a purificar, a sacar todos esos espíritus inmundos, porque espíritu inmundo también es el de la envidia, el del odio, el de la ira, el de la pereza, de todos los pecados capitales, son espíritus inmundos. ¿Y qué significa esto? Que Él ya ha venido, Él ya ha vencido el mal. Él ya lo vence, ahí lo ven, en esta lectura, de entrada en su ministerio. Él tiene el poder y la fuerza de vencer al maligno, de vencer al mal. Por eso es que Él, en un evangelio de San Juan, nos dice, yo ya he vencido al mundo. No se afanen, no se preocupen por las tribulaciones de este mundo, que yo ya vencí. Él venció ya a la muerte y el pecado. Y el pecado es el mundo, el de las fuerzas del mal, el del demonio. Él ya lo venció y ahí queda demostrado. Entonces, hermano, ¿cómo no creer en este Dios? En el Dios Hijo. ¿Cómo no creer en nuestro Padre que ha mandado a purificar este mundo con su Hijo? A que nos purifiquemos cada uno de nosotros y que nosotros también podemos vencer al mundo con el poder del Espíritu que mora en nosotros, ya mora en nosotros.
que somos templo de ese Espíritu, podemos vencer todas las tentaciones del mundo. Y esas tentaciones, el mal, el pecado, el demonio, las podemos vencer. Y perfectamente podemos no sucumbir a ellas, a esas tentaciones, hermano. Esa es la belleza de la palabra, la belleza de Dios. Y eso es tener fe. Por eso, a partir de ahí, que fue una de sus primeras manifestaciones que él hizo, todo se extendió muy pronto, dice, su fama por toda Galilea, y así comenzó su ministerio y se comenzó a expandir, y así comenzó la fe y a crecer la fe en él, en nuestro Padre, en nuestro Hijo y en el Espíritu Santo. Así crece el árbol de mostaza, que es comparado con el reino, hasta que se fecunda, hasta que se hace grande. Y todavía nos falta que crezca, hermano, este reino. Nos falta, porque hay muchos que todavía no conocen la palabra de Dios y no se han adherido a Dios, a la vid. Sí, en este evangelio de San Marcos, Jesús derrota al demonio. Total. Derrota al diablo, porque el diablo le sale diciendo lo que nadie le había dicho. El santo Hijo de Dios le dice. De entrada en su ministerio. Sí. Y entonces él ya venció, le ordena que salga y sale. No se opone, sale y deja al hombre ya en estado sano. Derrota. Así en esta vida, hoy, para nosotros, que como dijo Normiliana, tenemos la amenaza de una serie de situaciones que representan la acción del maligno. El nombre de Jesús es, cuando nosotros tenemos fe, que puede sacar esas inmundicias que se han fincado en nuestro ser, para que nosotros seamos libres y salvemos nuestra alma. Así es. Normiliana, te pido la oración final. Padre Santo, eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te santificamos, te damos gracias, Señor, porque eres un verdadero profeta, porque eres un profeta poderoso, un maestro poderoso, grande, un maestro que actúa con ese don divino, la sabiduría divina del Padre. Te damos gracias porque nos lo revelas todo. Te damos gracias porque también nosotros podemos actuar con esa sabiduría con que tú actúas, porque tú nos lo has dado también todo a nosotros y nos lo has revelado todo. Te damos gracias porque ya venciste a este mundo, ya nos has limpiado de espinas el camino, nos has quitado las espinas del camino, porque te damos gracias porque ya venciste el mal, las fuerzas del mal, Señor, y también nos has enseñado a nosotros a vencerla. Regálanos esa gracia, Señor, de que podamos, con el poder de tu acción divina, podamos actuar en este mundo para no sucumbir a las tentaciones, Señor, para poder vencerlas como tú venciste el mal, venciste la muerte y el pecado. Sí, Señor, te damos gracias y regálanos esa gracia santificante a cada uno de nosotros para poder vencerlas también, porque sabemos que este camino está lleno de los caminos de este mundo, están llenos de espinas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has venido a sacar de las tinieblas, has venido a ser esa guía, esa luz en nuestro sendero de vida.
Gracias, Padre, porque para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Tú ya venciste al mal, al demonio. Gracias, Padre. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel y mi familia. Queremos alcanzar la conversión hoy, aquí y ahora. Queremos rasgar nuestros corazones, no solo nuestras vestiduras. Queremos, Señor, hacer que nos dé discernimiento para saber cuál es tu santa voluntad y hacer tu santa voluntad como la hizo tu Hijo. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos también que intercedas ante tu Hijo para alcanzar la paz del mundo, sobre todo en esos países en guerra, que se encuentran en guerra, Señor. Te pedimos por el cese de esos conflictos. Te pedimos por la paz de Nicaragua y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.